2025, que se organiza en el marco de las actividades de extensión del espacio curricular Sistemas de Climatización de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética. Se titula Sistemas fotovoltaicos off-grid y on-grid. La clase del profesor Flavio Augusto Pons analiza el uso de la energía solar como respaldo energético y para la disminución del consumo de red eléctrica. Esta propuesta de clase abierta se enmarca en el proyecto educativo institucional de mejora de la práctica de enseñanza y de difusión de la producción de conocimiento técnico mediado por tecnología para la comunidad, ¿sí? Por eso abrimos la clase, que es este espacio curricular de segundo año de la Tecnicatura, a toda la comunidad que nos acompañe en el día de hoy o que lo haga por el canal de YouTube. Nos acompaña, como siempre, nuestro rector, que apoya esta iniciativa de las clases abiertas, a quien en un rato voy a ceder la palabra, y decirles que, bueno, Flavio Pons es técnico superior en energía, es egresado de la casa y es docente hace mucho tiempo también, que nos acompaña en el recorrido de esta carrera y la puesta en marcha con las mejoras que el devenir de la misma supone, ¿sí? Así que, Flavio, agradecemos la generosidad de abrir tu clase a la comunidad, a los estudiantes, por el intercambio fructífero que puedan hacer en el marco de esta clase. Marcelo, sin más, cedo la palabra y gracias a todos. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, bienvenidos a los estudiantes y a los demás participantes de este encuentro. María Eugenia Pizur, nuestra asesora pedagógica, hizo una muy buena presentación de Flavio. Espero que puedan disfrutar de su disertación. Flavio es un docente de la casa y también es graduado de nuestro instituto, con lo cual tenemos la satisfacción de tenerlo dentro del equipo docente también. Así que bueno, sin más, Flavio, adelante. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la presentación, por la introducción. Vamos a arrancar. La intención, como comentaba María Eugenia al principio, es hacer una introducción y algunos cálculos, aclaraciones respecto a lo que son los sistemas de generación eléctrica fotovoltaica en los dos grandes grupos de sistemas que hay, que son los on-grid y los off-grid. Buenas tardes a todos. Y dentro de los off-grid, hacer una mención específica de los casos de los híbridos, ¿no? La idea de esto es poder transcurrir algunos conceptos que por ahí para nosotros que estamos todos los días con estos temas y con estos cálculos son cuestiones elementales y básicas, pero por ahí para el que no está tan metido o no es o no tiene una formación específica, son conceptos que por ahí escapan un poco a la lógica o al entendimiento de todo, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla con una presentación que nos va a servir para ir guiando un poco la charla, ¿sí? Ahí entiendo que ya deben estar viendo la pantalla mía, ¿no? Bien, bueno, como les dije, la charla y la clase apunta a los sistemas de generación eléctrica con aprovechamiento fotovoltaico. ¿Por qué hablamos de aprovechamiento fotovoltaico? Porque nosotros la energía solar en mayor medida la usamos con dos fines. Uno que es el térmico, ¿sí? El calentar algún fluido mediante la energía solar, y el otro es el fotovoltaico, el generar energía eléctrica. En este caso vamos a ir a lo que es específicamente fotovoltaico. Antes de arrancar con lo que es la descripción de los distintos tipos de sistemas, es importante entender esto. Nosotros lo que aprovechamos es la radiación solar, ¿sí? O sea,
para ir a lo básico. O sea, lo que usamos son los rayos del sol. Eso es la energía solar que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Esa es la energía que nosotros podemos obtener y que necesitamos saber dimensionar. Si yo no sé la energía que tengo disponible, no puedo saber qué trabajo puedo llegar a hacer o no, ¿sí? Entonces es importante, como primer paso, como puntapié inicial de querer instalar un sistema fotovoltaico, entender cuánta energía tenemos disponible, ¿sí? Porque si no, no podemos dimensionar nuestro sistema. ¿Cómo nosotros podemos conocer la energía del sol disponible en un sitio? Bueno, hay muchas herramientas, ¿sí? Hay muchas empresas que venden sistemas de generación o equipos de termotanques solares que dentro de sus páginas tienen algunas guías. Hay publicaciones online como la NASA y otros portales de estudios climatológicos que nos dan herramientas, pero nosotros lo que solemos utilizar como base es el Atlas Solar Argentino, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un estudio específico hecho sobre el territorio argentino, ¿sí? Que reúne información de muchos años de datos climatológicos tomados sobre el territorio argentino, ¿sí? Para hacer un comentario rápido sobre el Atlas tiene dentro de su información los mapas de irradiación y un montón de tablas que nos permiten corregir esa irradiación, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo mi superficie colectora orientada hacia un lado o hacia otro lado, esa radiación puede subir o bajar. Si tengo sombras, la radiación va a bajar. Toda una serie de correcciones que nos permite hacer el Atlas junto con sus anexos, ¿sí? Esa es una herramienta de uso diario para nosotros en nuestro trabajo profesional como técnicos superiores de energía o en el trabajo de cualquier persona que esté diseñando sistemas fotovoltaicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el puntapié inicial, es conocer la energía que tengo disponible. Luego de muchos años de trabajo con esta herramienta, en mi caso, tengo una planilla de Excel donde tengo agrupadas un montón de estas correcciones y me permite acceder a la información más rápida, ¿no? Sin tener que hacer las correcciones cada vez que tengo que analizar una localidad. Entonces, a modo de ejemplo y para empezar ahora a trabajar un poquito con valores y con algunos ejemplos con equipamiento existente en el mercado, yo seleccioné datos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una planilla de datos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta planilla? Tenemos cada mes del año, ¿sí? Fíjense que va de enero a febrero, marzo, abril, hasta diciembre, y una medición anual. Y después tenemos aquí esto que dice HL-20, HL-15, hasta que tenemos uno que es HL. Bueno, esto no es más ni menos que la inclinación que le vamos a dar a la superficie colectora, ¿sí? Y estos valores que tenemos acá mes a mes son los valores justamente de energía que nos va a entregar la radiación solar, ¿sí? ¿En qué medida están puestos? ¿En qué unidad están puestos estos valores? Bueno, fíjense acá. Son kilowatt-hora por metro cuadrado en un día, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en un día de el año promedio en la ciudad de Buenos Aires tengo 4.78 kilowatt-hora por metro cuadrado, ¿sí? Por supuesto, acá no estamos haciendo ninguna corrección por sombras ni nada y estamos diciendo que el panel orienta 100% al norte. Bueno, ¿qué significa esto? Ese valor. Bueno, cada metro cuadrado donde el sol impacte me va a dar
en forma de calor del Sol, de irradiación, 4.78 kilowatt-hora. ¿En cuánto tiempo? En un día, ¿sí? Ahora, esos 4.78 kilowatt-hora que yo digo que tengo en un día, el Sol me los da en el lapso de tiempo que los rayos solares impactan con 13 metros cuadrados, ¿sí? Si el Sol empieza a impactar a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, bueno, en esas horas tengo esa energía, ¿sí? Después veremos qué hacemos con esa energía, ¿ah? Pero ese es el concepto primero de radiación solar. La energía de radiación solar que yo tengo disponible para transformar, la tengo que ir a calcular, ¿sí? Bueno, ¿cómo la calculo? Usando el atlas solar. Un ejemplo del atlas solar, ¿cuál es? Que en la ciudad de Buenos Aires, en promedio anual, tengo 4.78 kilowatt-hora por metro cuadrado por día. Tendré más en enero, tendré menos en julio, por supuesto, ¿sí? Pero ese es un valor medio anual. Ahora, de esos 4.78 kilowatt-hora por día que yo tenía, que el Sol me estaba entregando, ¿cuál es el porcentaje que voy a transformar en energía eléctrica? Y acá ya empezamos a trabajar con datos de equipamiento, que vamos a un local que vende equipamiento para instalaciones fotovoltaicas y compramos. Entonces, fíjense, yo acá hice un recorte de una ficha técnica, ¿no? Es un panel solar de la marca Amerisolar, que es una marca muy, muy conocida y muy popular. La mayoría de los vendedores de equipamiento para aplicaciones fotovoltaicas en Argentina venden esta marca. Su modelo comercial, bueno, AES 7M132, de 500 watts, ¿sí? Bueno, fíjense, está la eficiencia, ¿sí? ¿Qué significa que la eficiencia de este panel sea del 21.06? Bueno, significa justamente que de esos 4.78 kilowatt-hora por día que el Sol nos daba en forma de radiación en un metro cuadrado, este panel nos va a transformar en energía eléctrica el 21,06%. Entonces, mi panel solar por metro cuadrado, ¿cuánta energía eléctrica me va a dar? Bueno, me va a dar 1.007 kilowatt-hora por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de pasar de la radiación solar a la energía eléctrica que puedo generar? ¿Sí? En general, como norma, cuando nosotros tenemos que dimensionar una instalación y no conocemos o no tenemos a mano la ficha técnica exacta del panel solar que vamos a usar, usamos un 20%. ¿Sí? Seguramente nos estemos equivocando porque puede ser un poquito más o un poquito menos, pero el 20% como medida típica es válido, ¿sí? O sea, el 20% de la energía que irradia el Sol la vamos a poder aprovechar como energía eléctrica, ¿sí? Bien, entonces, hacemos un cálculo muy rápido. Si yo tengo una instalación que necesita 20 kilowatt-hora por día y un metro cuadrado de panel me da apenita más que 1 kilowatt-hora, necesito 20 metros cuadrados para cubrir mi demanda de energía, ¿sí? No estamos hablando de potencia, estamos hablando de energía hasta acá, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, si no, igual cualquier cosa, siéntanse libres de abrir el micrófono y preguntar, no pasa nada. Pero bueno, importante esto. Calculamos la energía de irradiación solar disponible en un sitio, donde sea, en Santa Cruz, en Ciudad de Buenos Aires o en Salta. Esa energía que nos da el Sol, en promedio, un 20% vamos a transformar en energía eléctrica. ¿Sí?
Bien. Una vez que entendimos esto, vamos a empezar a hablar de los sistemas, ¿sí? Entonces, arrancamos con los sistemas on-grid. ¿Cuál es la particularidad del sistema on-grid? El sistema on-grid es un sistema que se utiliza para generar energía los momentos del día que tengo el sol, ¿sí? Cuando a mi parque de paneles solares tenga 1, 2, 3, 1000 paneles solares, durante el día que hay presencia del recurso solar y le llega la luz y transforma la radiación solar en energía eléctrica, voy a estar generando, ¿sí? Entonces, en esos momentos, ¿qué hago con esa energía? La inyecto a la red eléctrica, ¿sí? Por eso se habla de sistemas on-grid. Uso lo que yo necesite dentro de mi instalación y lo que me sobra lo inyecto a la red eléctrica. Por eso se llama on-grid, porque funciona sobre la red de distribución, ¿sí? ¿Qué necesito yo para poder hacer esto? Bueno, como pongo acá, cuando yo quiero generar o instalar un sistema de generación on-grid, lo que tengo que hacer es tramitar un medidor bidireccional. ¿Por qué? Porque lo que yo le entregue a la red, la compañía eléctrica me lo va a pagar. Y lo que yo tome de la red, me lo va a cobrar. Entonces, se hace una diferencia, de alguna manera, entre la compra y la venta de energía a la red eléctrica. Si yo consumo 100 kilowatts de la red eléctrica, la empresa me va a cobrar 100 kilowatts a tal precio y yo le vendo 80 a la red eléctrica, me va a pagar 80 con tal precio. En definitiva, pago la diferencia entre la compra y la venta, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando nosotros decidimos hacer una instalación on-grid? Bueno, hay cuestiones de cálculo más que nada, ¿no? Acá tenemos el típico esquema de una instalación on-grid, ¿sí? Tengo mi parque de paneles, tengo mi inversor, distribuyo a mis consumos y entrego a la red eléctrica, ¿sí? ¿Tá? Fíjense que no tenemos batería, o sea, no acumulo energía. Cuando tengo sol, genero todo lo que puedo, lo que necesito lo uso, lo que no necesito lo entrego a la red eléctrica, ¿sí? Un concepto importante, el sistema on-grid no se almacena energía. Entonces, lo que es importante en estos sistemas es dimensionar lo que nosotros le llamamos el array de paneles, ¿sí? Array es una palabra yanqui que, si bien tiene traducciones, se utiliza como array, ¿sí? Es como que ya se castellanizó usar la palabra array. El array es el armado, ¿sí? El conjunto de paneles, ¿está bien? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta varias cuestiones sobre este armado de paneles. ¿Cuáles son? Cuestiones de dimensionamiento. ¿Por qué? Porque si yo pienso que poniendo más y más paneles es mejor, puedo dañar mi equipamiento, puedo dañar mi inversor, ¿sí? Entonces hay cuestiones de dimensionamiento que tenemos que tener en cuenta. Para eso vamos a tomar algunos ejemplos también, como hicimos antes con la ficha técnica esta de un panel comercial, algunos ejemplos de fichas técnicas de equipos que, como yo siempre digo, ¿no? Lo importante para nosotros como técnicos, como instaladores, es conocer el material disponible, ¿sí? Ninguno de nosotros mañana en la casa se va a poner a soldar componentes para hacer un inversor. ¿Por qué? Porque no tiene lógica, sería carísimo hacer un inversor en forma artesanal en nuestra casa. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos y compramos materiales que hay fábricas que fabrican de a miles, con tecnología, con inversión, con desarrollo y con bajo costo, ¿sí? Entonces es importante conocer las ofertas disponibles en el mercado, porque al final nosotros somos integradores de todos estos elementos, que tenemos que tener las herramientas para saber justamente cómo integrarlos y que funcionen de la manera adecuada.
Entonces, veamos esto. Acá yo coloqué un recorte también de una ficha técnica de un inversor Solax. ¿Sí? Solax, como dije antes, de Amerisolar, es una marca hiper conocida, hiper testeada, que tiene distintos modelos de inversores. En este caso, agarré un inversor y voy a trabajar en particular, voy a hacer un zoom ahí, con este inversor que, fíjense, tiene una potencia máxima en la entrada de 3200 watts. Ahora después vamos a ver qué significa eso. Vamos ahora a leer los datos nada más, ¿no? Entonces, tiene una potencia máxima en la entrada. Fíjense que la entrada dice CC, corriente continua. Entonces ya nos da la idea de que la entrada es de paneles. ¿Por qué? Porque los paneles generan corriente continua, ¿sí? Entonces, potencia máxima 3200. Abajo tenemos otros dos valores. Máximo voltaje de entrada y voltaje nominal. Entonces, el máximo voltaje es 600 volts. Y la nominal, o sea, la que el fabricante nos sugiere que trabajemos o que intentemos de mantener, es 360. Y un último valor, que es la máxima corriente de entrada, 10 amperes. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una listita otra vez. Máxima potencia, 3200 watts. Máxima tensión, 600 volts. Nominal, 360. O sea, el fabricante quiere que tratemos de trabajar a 360 volts. Y la máxima corriente, 10 amperes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Para nosotros que somos de formación eléctrica, son mediciones que entendemos a qué refieren, ¿sí? Tensión, corriente, potencia. Sigamos. ¿Qué tenemos ahora? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a el panel, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense del dibujito del esquema que vimos de una instalación on-grid. Tenemos paneles, tenemos inversor. Después es el medidor bidireccional y los consumos. No hay otro componente grande dentro de la instalación. Es paneles e inversor. Y yo seleccioné este panel, ¿sí? Acá también hay un poco de lo que nosotros vamos adquiriendo como destrezas en la integración de sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entender qué panel puedo poner con qué inversor, ¿sí? Veamos los datos de este panel. Este panel es de 190 watts. Entonces, lo primero que uno pensaría es, che, pero Flavio, ¿estás poniendo paneles de 190 watts? Si hay de 500, ¿por qué pones de 190? Bueno, ¿por qué pongo de 190? Porque fíjense lo que pasa acá. ¿Cuál es la corriente nominal de este panel? Es 9.54 amperes. Y yo estoy usando un inversor al cual le tengo que entrar con 10 amperes máximo. Si yo me voy a un panel de 500 watts, la corriente máxima de un panel de 500 watts está cerca de 20 amperes. Entonces ya no lo puedo usar con el inversor que tengo. Tengo que dimensionar un inversor más grande. Entonces, dimensionar un inversor más grande es plata, ¿sí? Entonces, acá también está lo que nosotros tenemos que ver y ponernos ágiles con entender qué panel uso para qué inversor, ¿sí? Teniendo en cuenta estos datos de diseño. Entonces, vamos a ver qué tiene nuestro panel. A ver si lo acomodamos un poquito más ahí en la pantalla. Potencia nominal, 190 watts. Cuando ustedes vean en cualquier ficha técnica que tiene esta mención de STC, bueno, fíjense, refiere a la radiación solar con la que está medido el panel, ¿sí? ¿Se acuerdan eso que hablábamos de los watts por metro cuadrado y demás? Bueno, significa que lo están apuntando a este panel con un rayo de luz solar que da 1000 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? ¿Está? En un día de 6 horas de luz tendríamos 6 kilowatts por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, veamos los datos del panel.
Es un panel que es de 190 watts, que tiene un voltaje a circuito abierto de 23.04, un voltaje nominal de 19,92. Acuérdense que en la ficha técnica del inversor también nos hablaba de voltaje nominal. Y acá tenemos voltaje nominal. Bueno, ya ahí tenemos dos valores que tienen que ir de la mano, ¿sí? Y tenemos corriente a potencia nominal, ¿sí? Y teníamos la corriente máxima en el inversor. Entonces ya tenemos cosas que tenemos que ver cómo las vinculamos, ¿sí? Bien, hasta acá estamos claros con los datos que tomamos de las fichas técnicas, ¿sí? Estos son dos equipos, tanto el inversor como este panel, que como les digo, entramos a una casa de materiales, los pedimos y los compramos, nos dan esto, no hay que diseñar nada, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, repasamos, potencia máxima, 3200 watts, voltaje nominal de funcionamiento, 360, corriente máxima, 10 amperes. Para los que somos eléctricos, fíjense qué rápida que es la cuenta, ¿no? 360 por 10, 3600. Está muy alineado con la potencia máxima recomendada, 3200, ¿sí? En el medio hay pérdidas, ¿está? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? La cantidad de paneles máxima. ¿Cuánto tenía nuestro panel? 190 watts. ¿Cuánta potencia va a poder tomar de la entrada de paneles nuestro inversor? 3200. Cuantita rápida, división. 3200 watts, que es el panel, dividido en los 100, que es la entrada de panel, perdón, dividido en los 190 watts, que nos da un panel. Bueno, ¿cuánto nos da eso? 16,84 paneles. ¿Qué significa esto? Que la máxima potencia que nos van a poder dar nuestros paneles está alineado con la máxima potencia que nos va a dar o que nos va a permitir ingresar nuestro inversor. Pregunta, ¿todo el día nos va a dar 3200 watts? No. A la mañana nos va a empezar a dar poquito. Cuando el sol llegue a su máxima altura, va a tratar de darnos el pico, y cuando el sol siga su recorrido y vaya cayendo hacia la tarde, la potencia instantánea va a empezar a bajar. Pero yo, ¿para qué tengo que calcular? Para el pico. ¿Por qué? Porque si yo pongo una cantidad de paneles tales que en el pico me da 10.000 watts, a mi inversor lo cociné. ¿Por qué? Porque mi inversor estaba preparado para aguantar 3200. Entonces yo tengo que calcular mi parque de paneles para esa máxima potencia. No puedo poner lo que quiera, ¿sí? O puedo poner lo que quiera, lo que tengo que estar es atento de cuando llegue a la máxima potencia, desconectar paneles. Con lo cual hice un gasto en paneles para no utilizarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo los conecto? En serie paralelo, un sistema mixto. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? A la suma de potencias, no le importa si está en paralelo o en serie. La potencia siempre se suma. Si yo tengo un circuito serie o un circuito paralelo, la potencia total que absorbe ese sistema es siempre la suma de los consumos. No importa si están en paralelo o en serie. Nosotros, integrando este sistema, somos los que tenemos que detectar cómo deben estar conectados estos paneles. Teniendo en cuenta que, bueno, ahora vamos a tener que tener en cuenta los otros dos valores que veíamos en la ficha de datos. Entonces, como primer valor, nos sirvió la potencia máxima del inversor, la máxima potencia de entrada que permitía, y como potencia pico del panel, nos sirvió ¿para qué? Para calcular la cantidad total de paneles. Ahora tengo que ver cómo conecto, ¿sí? Para conectarlos, vamos a los otros dos valores.
¿Se acuerdan que uno era la tensión nominal de trabajo del inversor y la máxima corriente del inversor? Uno era 360 volts y el otro era 19,9 volts en lo que es los paneles, ¿sí? La tensión. Entonces, fíjense, si yo esos 16,84 paneles los redondeo en 17, pues no voy a cortarle un pedazo a un panel, y multiplico por la tensión de cada panel, ¿sí? Miren que perdí el puntero láser. Si yo multiplico, ¿sí?, esos 17 por 19,92 me da 338 volts. ¿Estoy dentro del rango de 360? Sí, perfecto. ¿Cómo los tengo que conectar esos 17 paneles para llegar a 334 volts? En serie. ¿Por qué? Porque voy sumando las tensiones de cada panel. ¿Y qué pasa con la corriente? Bueno, la corriente es una sola, porque en un circuito en serie hay una sola corriente. ¿Y cuál va a ser? Bueno, esa corriente va a ser 9,54. ¿Por qué? Porque es la corriente que me va a generar un panel. Entonces, fíjense, cumplí todo. Cumplí con la potencia máxima, 3.200 watts. Cumplí con la tensión nominal, 360 volts. Y cumplí con la corriente máxima, 10 amperes. Estoy cumpliendo todo lo que necesita mi inversor para no dañarse. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, volvamos para atrás. Ya tenemos nuestros paneles solares. Instalamos los paneles, los 17 paneles que dijimos que íbamos a instalar. Conectamos el inversor. Está todo funcionando. ¿Sí? ¿Cuánta energía voy a generar con este esquema que armé de 17 paneles en serie, un inversor? Bueno, la energía que voy a generar, ahora hago la cuentita al revés. ¿Ahora qué hago? Tengo 17 paneles. ¿Cuánto mide cada panel? Voy a la ficha técnica del panel y saco la superficie del panel. En este caso, 1.119 metros cuadrados. ¿Con qué eficiencia? Ahora estoy con otro panel, no es la del principio, ¿sí? Este panel tiene una eficiencia del 20,8%. Perfecto. ¿Cuál es la superficie colectora total? La superficie colectora total es 19,023 metros cuadrados. Bien. ¿Cuál era el dato de radiación que teníamos en Buenos Aires? 4.78 kWh metro cuadrado por día. ¿Sí? Siempre acuérdense que los datos del Atlas Solar están referidos a un día promedio de cada mes y un día promedio del año al final. ¿Qué formulita aplico para saber la energía que voy a generar con mi aprovechamiento fotovoltaico con esta implementación de paneles que hice? Superficie. ¿De quién? De las superficies colectoras, ¿sí? ¿Cuánto nos daba? 19,023 metros cuadrados. Por el rendimiento, ¿cuánto era? 20,8%. Por la radiación. Esa cuantita nos da la cantidad de energía que yo voy a absorber y transformar en energía eléctrica. ¿Cuánto es? 18.91 kWh por día. ¿Sí? ¿Estamos? Esa energía ya es energía eléctrica. Ya transformé la radiación en energía eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profesor. Entonces, esto es un cálculo anual. ¿Sí? Esto es un cálculo anual. Entonces, para redondear esto, si el consumo de mi vivienda es 10 kilowatts por día y yo genero 18,91, esos 8,91 que me sobran en un sistema on-grid, ¿qué voy a hacer? Los voy a entregar a la red. ¿Sí?
me llega la factura a fin de mes y como les comenté antes, la distribuidora que va a decir, bueno, esta casa consumió 10 kWh por día en un mes, hacemos una cuenta redonda, 300 kWh, se los cobro a X plata. No sé cuánto estará ahora el kilowatt-hora, 100 y pico de pesos. Y entregó a la red por día 8,91 kilowatts, que es la diferencia. Porque lo que no consumo adentro, al ser un sistema on-grid, lo entrego a la red. Bueno, esos 8,91 kilowatts que entregó a la red, yo se los pago, por supuesto no igual que los que consumimos, mucho menos, a tantos pesos. La diferencia es lo que paga el usuario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja del sistema on-grid? La gran ventaja del sistema on-grid es disminuir el consumo eléctrico que tomo de la red, ¿sí? Si yo tengo una empresa, una industria con muchos metros cuadrados, con muy buena exposición al sol, con muy buena captación de radiación, me sirve, ¿para qué? Para disminuir mi consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque toda esa energía del sol que yo puedo transformar en energía eléctrica e inyectar a la red entre las 8 o 9 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde, que hay cierta claridad, o los fines de semana, que por ahí mi industria no funciona, o mi empresa no funciona, pero el sol sale, esa energía, entregarla a la red y disminuir mi consumo, ¿sí? Eso es el espíritu fundamental de un sistema on-grid, ¿sí? Nos sirve como un sistema de respaldo. ¿Por qué? Porque si no hay luz del sol, no genera, no tenemos acumulación de energía en baterías, con lo cual el sistema on-grid solo sirve si hay luz y entrega energía. Si no hay luz, no nos sirve, ¿sí? ¿Está? A grandes rasgos lo que es un sistema on-grid, ¿sí? Por supuesto que hay un montón más de cositas para evaluar, pero la idea era hacer una presentación y ver algunos aspectos fundamentales de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No pensar que por tener muchos metros cuadrados vamos a poder aprovechar toda esa energía. ¿Por qué? Porque nos tiene que acompañar el inversor, y el inversor termina siendo caro, y cuando uno sube mucho de potencia, más caro todavía. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio de inversión contra retorno de esa inversión, ¿sí? ¿Dudas, consultas de sistemas on-grid? Seguimos adelante con los on-grid. Doctor, respecto a los inversores, Sí. digamos, la marca es, digamos, uno puede comprar un panel de una marca, el inversor de otra marca, no habría problema. Sí. Eso es... Sí, fíjate, Fer, que yo acá puse un inversor marca Solax y el panel, no me acuerdo si era Merisolar o cuál, ¿sí? O sea, no hay problema con las marcas, ¿está? Por supuesto que hay algunas aplicaciones que, si yo empiezo a querer colocar inversores en paralelo y a que conversen entre sí, ahí sí necesito poner la misma marca. ¿Qué significa esto? No hay inversores de tamaños infinitos, ¿sí? Hay inversores hasta, en general, 250 kilowatts, 300 kilowatts, ¿sí? Si yo quiero hacer una planta solar de 3 megas, voy a tener que poner muchos inversores en paralelo, ¿sí? ¿Qué significa que están en paralelo? Que entre todos aportan 3 megas, pero cada uno aporta sus 300 kilowatts, ¿sí? Ahí sí yo necesito que esos 10 inversores sean de la misma marca. ¿Para qué? Para que conversen entre sí. ¿Está bien? Pero después, si yo tengo aplicaciones de pequeña escala, de baja potencia, poner inversores de una marca, poner el panel de otra y poner las baterías de otra, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es respetar las medidas. ¿Qué significa esto?
como hablamos recién, si mi inversor soporta 3200 watts, yo no le puedo poner más potencia de paneles solares que 3200 watts. ¿Por qué? Porque me estoy jugando a tener un problema, ¿sí? Porque por ahí tengo suerte y tengo mucha sombra o lo que sea. Pero si un día del año ese parque de paneles solares que yo puse generan 10 kilowatts y mi inversor era de 3, me lo van a quemar, ¿sí? Me lo van a quemar. Entonces, ahí es donde tenemos que ver nosotros de estar seguros en el dimensionamiento, ¿sí? Las marcas no importan, ¿está bien? Por supuesto que si yo mañana voy a un curso de Solax, ¿qué me va a decir? No, comprá mi panel porque es el mejor, es el que mejor funciona con mi inversor. Me va a decir, comprá mi batería porque mi batería se da cuenta que el inversor es Solax y se pone más contenta y funciona mejor, ¿sí? Pero la realidad es que no hay un problema de mezclar marcas, ¿sí? Hay un problema de mezclar marcas cuando vos necesitas que conversen entre sí. Y eso se da en sistemas de muy alta potencia, ¿sí? En general, en la baja potencia, nosotros usamos un inversor. Los paneles sí conviene que sean todos del mismo tipo. ¿Por qué? Porque ahí podemos empezar a tener problemas de corrientes o de calentamiento, ¿sí? Pero en lo que es, yo compro todos estos paneles de una marca, son todos iguales los paneles, compro un inversor de otra marca y compro baterías de otra marca, no hay ningún problema. Bien, bueno, sabiendo un poco lo que son los sistemas on-grid, vamos a conversar ahora de lo que son los sistemas off-grid, ¿sí? Que tienen algunas peculiaridades, ¿tá? A nivel de paneles solares, es lo mismo que lo que hablamos ahora, ¿sí? O sea, no hay mucho cambio. ¿En qué sentido? Nuestro inversor off-grid nos va a pedir que respetemos una potencia máxima, que respetemos una tensión de entrada y que respetemos una corriente máxima de entrada. Entonces, para calcular nuestro parque, ¿sí? Nuestra granjita solar, nuestro array de paneles, como le quieran llamar, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta son las mismas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un off-grid que un on-grid? En el off-grid, yo voy a tener que acumular la energía. Entonces, lo que vamos a ver de los inversores off-grid es que en general los inversores off-grid tienen cargador de batería incorporado, ¿sí? Son lo que se llama un inversor cargador. Por un lado tengo el sistema de inversión, o sea, convierto corriente continua en alterna, y por otro lado una parte de esa energía la utilizo para cargar un banco de baterías donde almaceno energía eléctrica, ¿sí? Eso es un off-grid típico. Yo tengo un panel solar, alimento mi consumo, cargo batería. Se fue el sol, ¿qué hago? Descargo la energía almacenada en la batería, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto avanza y las empresas dicen, che, pero se le puede dar esta vueltita de tuerca más al inversor off-grid. Y se armaron o se desarrollaron los inversores híbridos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del híbrido? El híbrido también tiene una entrada de red eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a charlar ahora un poquito de estas diferenciaciones, ¿sí? ¿Sería como una UPS? Podemos hacerlo trabajar como un OPS, ¿sí? O sea, podemos hacerlo trabajar como un OPS. Sí. No es un OPS, pero podemos hacerlo trabajar como un OPS. ¿Sí? No, porque la UPS veo que tiene la entrada general y la puede puentear para que siga la electricidad. Si en caso de la batería se cagaron, se rompieron esas cosas, puede dejar en desuso el banco de batería. Por eso digo, ¿es un OPS? Tiene función UPS, pero no es exactamente un OPS, ¿sí? Ahora en la charla vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? O sea, vuelvo a lo que te decía. Acordémonos lo que es un OPS. Un OPS es un sistema de potencia ininterrumpido, ¿sí?
Eso es lo que significa UPS. ¿Un sistema híbrido es una UPS? Sí. Es un sistema de energía ininterrumpido. Tiene más características que una UPS típica que nosotros podemos tener en nuestro escritorio en la computadora, ¿sí? Pero es un sistema de energía ininterrumpida. ¿Ah? O sea, ¿es un UPS? Sí. Con algunas cosas muy distintas a una UPS que yo uso en mi escritorio para la computadora. ¿Ah? Ahora lo vamos a charlar un poquito. Entonces, fíjense, ¿qué es importante que yo tenga en cuenta cuando diseño un sistema híbrido? Y comparémoslo con lo que era un on-grid. Cuando yo tenía un sistema on-grid, yo no me hacía mucho problema por el consumo que yo tenía o la demanda que yo tenía dentro de mi instalación. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo generar con los paneles solares, lo tomo de la red eléctrica. Entonces, si mi espacio aéreo me daba para poner 10, 20 o 30 paneles, bueno, no era tan importante, porque en definitiva lo que yo trataba de hacer con un sistema on-grid era disminuir el consumo eléctrico que tomo de la red. Cuando yo voy a un sistema off-grid, el sistema off-grid es mi fuente de energía. Entonces ahora sí tengo que tener en cuenta cuestiones de para qué uso la energía yo dentro de mi instalación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hacemos una tablita con cada consumo que tenemos, las horas de utilización por día, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Hago un listado de lo que tengo en mi casa que está alejada de la red eléctrica y no tengo red eléctrica. Entonces pongo tantos artefactos de iluminación de tal potencia, tantas horas al día. Una televisión, tal potencia, tantas horas al día. Una computadora, tal potencia, tantas horas al día. Heladera, todos los consumos. Y con eso tomo la energía total que necesito en un día. Primer dato, energía total en un día. Segundo dato, la potencia máxima instantánea que puedo llegar a tomar. Entonces, por ejemplo, no sé, 2000 watts, 3000 watts. ¿Por qué? Porque se me ocurrió prender todo al mismo tiempo. Todas las lámparas, la computadora, el televisor, la heladera y demás. Eso me da una medida de los kilowatts instantáneos que puedo tomar, ¿sí? No la energía, la potencia instantánea, ¿sí? ¿Se entiende? Dos conceptos distintos. Energía total en un día, potencia instantánea. Vamos a ver los dibujitos, ¿sí? Fíjense, en un lado tengo lo que es el sistema híbrido típico, ¿sí? ¿Qué tengo en un sistema híbrido típico? Tengo puramente ¿qué? Paneles solares, inversor, baterías y alimento a mi consumo. En el otro, ¿qué me apareció? Me apareció la red eléctrica, ¿sí? Apareció como entrada al inversor la red eléctrica. Entonces, pensemos ahora un poquito lo que había preguntado Fernando de la UPS, ¿sí? No en el concepto de UPS de escritorio, sino en el concepto de un sistema de potencia de energía ininterrumpido. En la situación donde no tengo la red eléctrica, ¿a mí qué me va a pasar? Yo voy a tener un parque de paneles solares captando energía solar, transformándola en energía eléctrica, alimentando el consumo de mi casa y alimentando la energía de almacenamiento de las baterías. Cuando no haya sol y los paneles solares no tengan suficiente radiación para generar energía, ese inversor, ¿qué va a decir? No tengo paneles solares, empecemos a agarrar energía de las baterías. ¿Sí? Va a empezar a tomar la energía de la batería hasta que no tenga más energía en las baterías. Si el sol no volvió a salir, me quedé sin energía. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que salga el sol, los paneles empiecen a captar energía,
empiecen a hacer la transformación fotovoltaica, el inversor tome energía para alimentar mis consumos y deje un poco de esa energía para ir almacenando las baterías. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se va? Hola, ¿qué tal? No, solamente cuando dijiste recién que las baterías, o sea, cuando no hay sol, las baterías empiezan a alimentar el consumo, recuerden que el inversor que las estaba cargando durante el día, durante la noche, también actúa como controlador de carga. Entonces, también va a decidir, cuando esas baterías se estén descargando, va a decidir hasta dónde se van a descargar. Recuerden que es un controlador también de carga y para evitar la sobredescarga profunda, la sobrecarga y todo eso. Nada más que eso. Perdón que estaba muteado porque como estamos con Seba en la misma habitación para no duplicar el sonido. Bueno, ahora después vamos a ver algunas cositas de esto que marcó Seba que es importante, ¿no? Acá hay muchos lazos de control dentro del inversor, ¿sí? Que por supuesto se programan, ¿no? Nosotros cuando instalamos esto no es que ponemos una caja ahí boba que hace lo que quiere, sino que nosotros como instaladores, después hay un montón de seteos que le vamos a hacer. Entonces, acuérdense lo que dijimos recién. Un sistema off-grid completamente. Tengo sol, alimento consumo, cargo batería. Se fue el sol, día nublado, noche, empiezo a descargar batería. Cuando se acabó la batería, o, como dijo Seba, el inversor decidió dejar de descargar la batería, nos quedamos sin nada. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo, al otro gráfico que tenemos acá. ¿Qué va a pasar? Acá tenemos una fuente de energía más. ¿Cuál es la fuente de energía más que tenemos? La red eléctrica. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Tengo el sol. Alimenta mi consumo. Se fue el sol. Tengo la batería. Alimenta mi consumo. Se fue la batería. Tengo la red que alimenta mi consumo. Y por otro lado, tengo la red alimentando mi consumo. Se cortó la red. Tengo sol. Alimenta mi consumo los paneles solares. Se nubló, se hizo de noche y la red eléctrica no volvió. ¿Qué tengo? Tengo energía acumulada en las baterías. Con una ventajita, que en los sistemas donde tengo la red presente, la energía para cargar las baterías la puedo tomar de la red eléctrica también, no solo de los paneles solares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que tenemos un sistema ininterrumpido de energía que toma muchas fuentes de energía. ¿Sí? Sí, Mauro. ¿Cómo estás, profe? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos quedamos sin abastecimiento de energía eléctrica convencional y prendemos todos los equipos de climatización, automáticamente la carga que va a tener la batería no va a ser la misma que si la tengo solamente con un router e iluminación. Claro, bueno, ahora vamos a ver un poquito de dimensionamiento del banco de baterías, ¿sí? Ahora en unos minutitos. Por supuesto que el tamaño de la batería va a depender del nivel de confort que quiero tener durante un corte de energía o en mi instalación off-grid, ¿sí? En general, pensemos que cuando uno está en una instalación off-grid, lo que intenta hacer es disminuir los consumos eléctricos lo máximo posible para aumentar la autonomía de la batería, ¿sí? O sea, es muy raro que uno ponga equipos de aire acondicionado eléctricos a trabajar cuando está en emergencia o cuando está trabajando con batería, ¿sí? Pero bueno, puede ser el caso y si tengo batería y tengo el dinero para tener un banco de batería, se puede hacer, ¿sí? No es que no se puede. Necesita un dimensionamiento específico, ¿sí? Bien. Entonces, off-grid, el típico caso off-grid, y le agregamos esta variable de un híbrido, ¿sí? ¿El híbrido qué es? El mismo off-grid, pero que me deja entrar con 220, ¿sí? Bien.
Entonces, ¿cuál es el cálculo interesante fuera de lo que era el array de paneles, que es lo que charlamos con el on-grid? ¿Qué otra cosa yo tengo que calcular en los sistemas off-grid o híbridos? Bueno, el banco de batería, ¿sí? Porque si yo tomo la decisión de poner un sistema híbrido en mi casa, por ejemplo, está claro que lo pongo por el banco de baterías, ¿sí? No lo pongo porque sí. Porque para poner un híbrido sin batería, bueno, me quedo conectado a la red, ¿sí? O pongo un on-grid. Total, si hay sol funciona, si no hay sol no funciona. ¿Está bien? Entonces, cuando yo voy a un híbrido, es porque realmente quiero colocar un sistema de respaldo, quiero tener energía de respaldo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para calcular la batería? Bueno, hay dos cosas fundamentales. La primera es estimar la cantidad de días sin sol que voy a tener. ¿Sí? O sea, días sin sol significa mis paneles solares no captaron energía, nada. ¿Sí? ¿Cuál es una medida típica que se usa para dimensionar? Norte del país, 1 día sin sol. Centro del país, 2 días. Sur del país, 3 días. ¿Sí? Es una regla típica. Después en cada lugar nosotros podemos ir al servicio meteorológico y ver el histórico y demás. ¿Sí? Pero como regla general, usamos 1 día para el norte, 2 días para el centro y 3 días para el sur. ¿Por qué? Porque no es que va a estar 100% nublado. Es muy raro que el panel no capte nada de energía. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos la radiación directa, la indirecta, la difusa. Entonces, el panel siempre algo de energía capta. ¿Sí? No será la óptima, pero algo siempre capta. Acá estamos hablando de que en 1 día no cargué nada del equipo. ¿Sí? O sea, no tuve nada de sol. Tuve 1 día entero de noche. ¿Está bien? Entonces, volvemos. 1, 2 y 3. Como nosotros estamos en Buenos Aires, vamos a usar la medida típica que es 2 días sin luz. ¿Sí? Y el otro punto que habíamos charlado, que les mencioné recién. Sí, Fernando. No, sobre ese tema de los días así nublados, nosotros tuvimos la experiencia cuando fuimos al INTI, pero esto referido a los termotanques solares. Fuimos al INTI un día nublado, un día de frío, 8 o 9 de la mañana, con frío, pleno invierno. Y bueno, uno de los tanques solares que tenía un bulbo que captaba para calentar el agua, para hacer todo eso, ese día, tipo 8:30 de la mañana, ese bulbo estaba casi a 60 grados. Claro. Un día nublado y con frío. Claro. Bueno, por eso digo, no es que bueno, che, no hay sol, no capta nada. No. Hay radiación difusa, hay radiación indirecta. Entonces, energía hay, ¿está bien? Por eso no hay que confiarse tampoco en ir y poner la mano, ¿no? En un colector solar que está tomando energía, porque el colector, la radiación la toma y levanta temperatura, ¿sí? ¿Cuál era el otro punto que yo les dije? Por un lado, los días sin sol, y por otro lado, la profundidad de descarga, ¿sí? Son datos importantes del dimensionamiento del banco de baterías. ¿A qué apunta la profundidad de descarga? Y lo mencionó Seba hace un ratito sobre el inversor. Y acá tenemos un gráfico que voy a hacer un poquito un zoom para entenderlo un poquito más. Fíjense, bueno, esto es un recorte también de una ficha técnica de una batería, que ahora después la vamos a usar esta misma batería para hacer un cálculo y un dimensionamiento de un banco, ¿no? La profundidad de descarga, ¿qué es? Es cuánto voy a descargar la batería, ¿sí? O sea, del 100% de la batería, ¿cuánto voy a tomar? ¿Sí? Entonces, fíjense, este es un gráfico que va en función de
estas curvas, que son las curvas de DOD, de Deep of Discharge, la profundidad de descarga, al 100%, al 50% o al 30%. Y abajo tenemos la cantidad de ciclos de carga y descarga aplicando esa profundidad de descarga. ¿Sí? Entonces, fíjense, la misma batería, si yo la descargo al 100%, tengo un espectro de capacidad de ciclos que va de 200 a, supongamos, 250. Si la descargo al 50%, va entre 410 y 500 y pico ciclos de descarga. Y si la descargo hasta el 30% de profundidad, fíjense, tengo muchísima más, 1100, 1050, ¿sí? ¿Ven? ¿Lo notan esto? Como acá abajo tengo la cantidad de ciclos de carga y descarga, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para dimensionar mi sistema? Bueno, una medida típica es hablar de una profundidad de descarga del 40%, ¿sí? Fíjense, no es 50 ni 30, está acá en el medio, ¿sí? 40%. Que sería que estoy dejando, ¿sí? Estoy dejando un 60% de la batería libre, o sea, estoy usando el 40% del total de energía que puede tomar esa batería, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Está? Del 100% de la batería, consumo el 40%, dejo el 60%, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la cuentita para hacer esto? Bueno, es una cuentita un poco odiosa. ¿Por qué? Porque hace que nuestro banco de batería quede gigantesco, pero bueno, es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, la energía de reserva, ¿qué va a ser? La demanda, ¿cuál es? La demanda es esa tablita que hicimos con consumo, horas al día, total al día, y sumo todo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una casa que nos dio que necesita 10 kWh por día. Y queremos tener un banco de baterías que nos dure 2 días sin sol y con una profundidad de descarga del 60. O sea, el 60 me va a quedar en la batería. ¿Qué pasa? Tengo que hacer esta cuenta. Demanda por día sin sol por 1 sobre la partecita de la batería que me va a quedar. Me da un banco de batería de 50 kWh. Un monstruo. ¿Sí? Pero bueno, estamos pensando en tener 2 días, ¿sí? 2 días enteros sin cargar la batería. O sea, 48 horas haciendo nuestra vida normal sin cargar la batería. ¿Está bien? Entonces nos da un banco muy grande, por supuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer cuando hacemos un sistema de estos para una casa? Y calculamos bancos para 4 horas. ¿Por qué? ¿Y por cuánto se corta la energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires? ¿De cuántos son los cortes típicos? 2, 3, 4 horas, ¿sí? Hay algunos casos raros que hay cortes de muchas más horas. Pero cuando hay cortes de muchas más horas, ¿qué pasa? La compañía eléctrica manda un generador. Entonces, ¿cuánto tarda la compañía eléctrica en mandar un generador? 4, 5, 6 horas, ¿sí? Entonces, si yo hago un sistema de respaldo para mi casa, ¿voy a dimensionar 2 días sin sol? No, dimensiono 6 horas de trabajo, ¿sí? No 24 horas. Y hasta incluso dimensiono, ¿para qué? Para los 3 o 4 consumos indispensables. La heladera, alguna computadora, para poder seguir trabajando, algún sistema de ventilación, unos ventiladores de techo. O sea, no voy a tirar acá arriba el aire acondicionado, las bombas de agua, todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido, son un par de horas, ¿está bien? Pero si estoy en un sistema off-grid que realmente necesito funcionar muchos días, esta es la cuenta que tengo que aplicar, ¿sí? Días sin sol y profundidad de descarga. La profundidad de descarga, ¿por qué? Para maximizar la vida útil de las baterías. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En general, las baterías es lo más caro, ¿sí?
ustedes se pueden meter a cualquier página web que tiene los precios publicados, ¿sí? Enertic, ADN Solar, Casafenc, cualquier proveedor de paneles, de inversores, de baterías, tiene los precios publicados. Cuando ustedes ven el precio de un panel, los paneles hoy son baratos. Cuando ven el precio del inversor, puede ser más caro o más barato según la potencia que maneje, pero no son valores muy extraños. Ahora, cuando yo empiezo a dimensionar un banco de batería para una autonomía gigante, sí, se me disparó el precio de mi sistema. ¿Tá? Entonces, es importante entender para qué vamos a dimensionar la batería. ¿Sí? Esto que nosotros vemos acá es el caso de un híbrido sin red eléctrica y necesitando una alimentación de energía constante. ¿Qué puede ser esto? Una sala de primeros auxilios, una oficina de seguridad en el medio de un campamento, ¿sí? Lugares donde sí o sí necesito la energía y estar seguro que voy a tener esta cobertura de demanda. Bien, seguimos. Ya sabemos cuánta energía tenemos que tener almacenada. Ahora necesitamos ver cómo armar ese banco de batería. ¿Y cómo lo armamos? Bueno, dos datos fundamentales. De nuestro inversor necesitamos saber la tensión de trabajo de baterías. Y de nuestras baterías, la tensión y la capacidad. ¿Sí? Entonces, otra vez, vamos a usar un caso típico de equipos comerciales. Entonces, fíjense, yo tomé esta ficha técnica ahora, ¿sí? Fui tomando fichas técnicas distintas para que veamos que hay mucha diversidad de equipamiento y que en general los datos típicos son los mismos, ¿sí? Tenemos este inversor. Fíjense, este es una marca que el modelo se llama PBI 3024. Y acá hay un dato interesante, ¿sí? En general, las marcas nombran a sus modelos de inversor teniendo en cuenta lo siguiente. Los primeros dos dígitos multiplicados por 100 es la potencia. 30 por 100, 3.000 watts. ¿Ven que acá abajo dice 3.000 watts? Y 24 es la tensión del banco de batería que tiene que tener. ¿Sí? Entonces, este inversor es un inversor que tiene una potencia máxima de 3.000 watts y un banco de batería que va a trabajar en 24 horas. ¿Sí? ¿Estamos? Los dos datos que necesitamos. Inversores de 3.000 watts, banco de batería, 24 horas. ¿Y qué es lo otro que necesitamos saber? Bueno, ¿qué baterías voy a usar? Bueno, yo pongo un ejemplo acá con baterías de 12 volt y 120 amperohora. ¿Sí? 12 volt y 120 amperohora. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Que mi inversor necesita que yo ingrese con 24 volts. ¿Cuánto tiene mi batería? 12. ¿Cómo hago para sumar 24 volts? Bueno, tengo que poner dos baterías en serie. ¿Sí? ¿Puedo poner 3? ¿Puedo poner 4? No, tengo que poner 2. ¿Por qué? Porque mi inversor necesita 24 volts. ¿Puedo poner una? Tampoco, porque son 12. Sí o sí son dos baterías en serie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar una rama de mi circuito? Una rama de mi circuito de batería va a ser de 24 volts, que son dos baterías en serie, y una única corriente, que es la capacidad de la batería. ¿De cuánto era la capacidad de nuestra batería? De 120 amperohora. Entonces, en una rama de mi circuito, ¿qué energía voy a poder acumular? 2.88 kWh. ¿Por qué? Porque son 24 volts por 120 amperohora. Entonces, en una rama tengo almacenados 2.88 kWh. ¿Cuánto tenía que alimentar yo? ¿Cuánto tenía que almacenar? 50 kWh. Bueno, ¿cuántas ramas necesito en mi banco de baterías? Bueno, 50 kW que necesito alimentar dividido 2.88 kWh.
¿Cuánto me da? 17,36 ramas. ¿Sí? 17,36 ramas que o lo bajo a 17 o lo subo a 18. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir con los 50 kilowatts que necesito tener almacenados para 2 días que mi banco de baterías no va a tener entrada de energía y no descargarlo a más del porcentaje de descarga que fijé para no dañar el material de las baterías y maximizar los ciclos de carga y descarga. ¿Sí? Este es el concepto último de una instalación off-grid o híbrida. Calcular el banco de batería. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, abrimos los micrófonos si quieren para charlar un poco, consultas, preguntas de esto que vimos, tanto on-grid como off-grid o híbrido. Las consultas o las preguntas que les surjan en la aplicación, en cómo se puede programar esto, en cómo no se puede programar y demás. Sí, Mauro. Sí, profe, a mí me quedó la duda del dimensionamiento de que tengo de la batería. Eso yo lo calculo en base a la potencia requerida o a mi consumo, digamos. O sea, No. mi batería me va a auspiciar, no sé, 10 kilowatts, 25 Sí. kilowatts o... Hora. Ok. Siempre hay que hacer la separación entre energía y potencia. ¿Sí? La potencia máxima instantánea te la va a dar ¿quién? Te la va a dar el inversor. En el último caso, nosotros teníamos un inversor de 3.000 watts. ¿Sí? O sea, que si yo saco una foto instantánea del inversor, la potencia no puede sobrepasar 3.000. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la energía que ese inversor va a entregar durante un día? 10 kilowatt hora. Pensemos esto. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo. ¿Sí? Hagamos un ejemplo de cálculo. Si yo tengo una energía por día de 10 kilowatt hora, ¿cuál es el promedio por hora? Son 10 kilowatt dividido 24. ¿Sí? Estamos hablando de watt más, watt menos de 400 watt hora. ¿Sí? 400 de moneditas watt hora. ¿Ah? Si yo saco una foto, lo que me va a entregar es 400 watts. ¿Sí? Yo tengo una instalación que consume 24 horas, 400 watts. 400 por 24 horas, 400 y monedas, me da esos 10 kilowatt hora totales al día. ¿Sí? Entonces, eso significa que es una película que gira. La película se llama 400 watts y monedas durante un día. ¿Sí? Ese es el título de la película. Yo pongo pausa. ¿Qué voy a ver? 400 watts. Cuando termina la película, veo 10 kilowatt hora por día. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo pongo pausa, no puedo superar 3.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos 3.000 es lo máximo que aguanta el inversor. Entonces, ¿cuál sería la energía máxima que me puede entregar un inversor de 3.000 watts en un día? Bueno, 3 por 24, 72 kilowatt hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría al máximo de potencia las 24 horas. De ahí para abajo me va a poder entregar la energía que yo quiera. Pero nunca, cuando le ponga pausa a la película, la foto que veo puede superar 3.000. ¿Se entiende el concepto? Una cosa es lo instantáneo, que es la potencia. Y otra cosa es la energía que sumo en el día. ¿Sí? ¿Está? Lo que yo tengo que guardar en las baterías es energía. Lo que yo tengo que ver en el inversor es que me permita la foto instantánea del máximo de potencia que puedo llegar a querer. Si mi instalación necesita 5.000 watts en un instante, en algún momento del día, mi inversor va a tener que ser de 5.000 watts.
Mi energía es la energía, ¿sí? Son cosas distintas. ¿Está bien? Claro, entonces pasando en limpio, yo tengo que hacer el banco de batería en potencia más que consumo. No, en energía. Ah, El ok. inversor en potencia. El inversor en potencia. Vos fíjate que nosotros para dimensionar el banco hablamos de energía, no de potencia. El banco siempre son kilowatt-hora. El que te tiene que aguantar la potencia es el inversor. ¿Sí? ¿Está? Oh, claro, entonces si mi inversor es de 3000 watts, va a ser el equivalente a la energía que me va a dar a la salida de la batería, ¿o son dos vías distintas? No. La potencia del inversor, ¿sí? Vamos a imaginarnos una instalación que es así. Tengo 5 reflectores de 1000 watts. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien, tengo 5 reflectores de 1000 watts. Vamos a hacer así lo entendemos todos. Voy a compartir una planilla de Excel, ¿sí? Y vamos haciendo cálculos sobre un Excel. Así queda claro esto que es importante. Deme un minutito, que abrimos un Excel y hacemos una cuentita entre todos. Bien. Bueno, ahí imagino que deben estar ya viendo el Excel, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cuentita entre todos. ¿Cuáles son mis cargas? Vamos a poner reflector 1 hasta el 5, ¿sí? Este reflector tiene 1000 watts y todos tienen 1000 watts. Son 5 reflectores, son todos hermanitos, ¿sí? Si yo prendo los 5 reflectores a la vez, ¿cuál es la potencia máxima? Y como están en serie todos, se me 5000. quedan 5000. No están en serie. Ojo, acuérdense, esto es potencia, no importa cómo están. Si yo los prendo todos juntos, son 5000 watts. ¿Sí? ¿Está? Pero son 5 reflectores que están enchufados a 5 enchufes de 220 en un predio que yo no tengo red eléctrica y quiero mantener iluminado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿la potencia máxima cuánto es? 5000 watts. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Yo voy y prendo los 5 reflectores al mismo tiempo, pongo pausa en la película que me va a mostrar 5000 watts. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es potencia. Por otro lado, yo voy a definir horas de uso. ¿Sí? Entonces digo que el primer reflector lo uso 4 horas, que el segundo lo uso 3, el tercero 5, el otro 6 y el otro 1. ¿Por qué? Porque están en distintos lugares. Uno está en una parte del campo que lo ilumino en un horario, el otro está en otra parte del campo que lo ilumino en otro horario. ¿Sí? Esto es horas. ¿Estamos? Bien. ¿Cuánto es la energía? La energía es la potencia por las horas. Entonces, el primer reflector necesita 4000 watt-hora, el segundo 3000, el tercero 5000, el otro 6000 y el otro 1000. ¿Cuánto es el total de energía? $19.000 watt-hora. ¿Sí? ¿Está bien?
Entonces, por un lado, yo tengo la energía que voy a utilizar en un día. Son 19.000 watt-hora. Y por otro lado tengo la potencia que necesito. Que el inversor sea capaz de dejar pasar y que no se prenda fuego. ¿Sí? Que no se rompa el fusible, que no salte una protección, lo que sea. ¿Está bien? Entonces son dos valores distintos. La energía, ¿en dónde la voy a acumular? En baterías. La potencia máxima, ¿quién me tiene que dejar pasarla? El inversor. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar un inversor que me permita un consumo máximo de 5.000 watts. Y tengo que dimensionar un banco de baterías que me deje acumular 19.000 watt-hora por la cantidad de días sin sol, por la profundidad de descarga que yo quiero. Son dos conceptos distintos. Uno es la potencia máxima simultánea y el otro es la energía. Yo puedo tener un equipo de muchísima potencia, pero lo uso muy poquito, con lo cual la energía que va a demandar es poca. ¿Sí? Y puedo tener un equipo de baja potencia, pero lo uso 24 horas al día. Entonces, demanda mucha energía. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia entre la potencia y la energía. Este valor me lo tiene que garantizar el banco de baterías. Este valor me lo tiene que garantizar el inversor. El inversor tiene que ser capaz de dejar que esa potencia se disipe, que esa potencia se transmita a mi instalación eléctrica. ¿Sí? ¿Vamos? Perfecto, clarísimo. Bien. Bueno, profe y estudiantes, excelente la presentación, muy clara, ¿sí? Yo no sé si tienen algún otro comentario, pregunta, si no vamos a dar por finalizada la clase. Por demás, gracias por el intercambio, ¿sí? Las preguntas que también, para que aquellos que nos siguen, nuestros estudiantes están también trabajando de cuestiones vinculadas a lo que están estudiando ciertamente, y bueno, hay una retroalimentación entre la práctica profesional y el trabajo que están haciendo cada uno en su campo con aquello que están viendo en los distintos espacios curriculares, propiamente sistemas de climatización. Así que, bueno, muchas gracias por nutrir la experiencia profesional también con estos saberes. Si no hubiera alguna pregunta, comentario, vamos a dar por finalizada la clase. Gracias, Mauro Sañer, nuestro ayudante de trabajos prácticos, por la grabación y posterior edición. Bueno, de mi parte, muchachos, gracias por conectarse. Y bueno, saben que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud que surja luego y durante el año y durante la semana, estamos acá para seguir charlando y aportando. Profe. Sí, Cristian. Le manda saludos Lizzy Tagliani, profe. Mandale un beso. Ok. Bueno, tenemos un docente experto muy conocido, una red amplia. Así parece. ¿Te das cuenta? Excelente, es el experto, nuestro experto. Bueno, por demás, muchas gracias por tu generosidad, Flavio, como siempre, y bueno, seguimos conectados y hasta la próxima clase de Berta en línea, que es el día de mañana, de sistemas embebidos, con la profesora Sandra Tejerina, que va a ser gamificación, ludificación. Así que muy buena noche para todos, nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias. Buenas noches, hasta luego, chao. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.